Y la palabra salvar comparte una misma raíz, la palabra sanar. Salvar o sanar dentro de la Biblia significa lo mismo. Quiere decir que hoy les ha nacido en la ciudad de David un sanador, un liberador, un salvador. Y a este sanador y salvador y nos estamos preparando espiritualmente para que el Señor nazca. No solamente en un pesebre, en un establo y lo ponemos en el pesebre donde comían los animales. Nace el Señor en una parte donde hay animales como un establo y lo ponen después de nacer en el pesebre. No solamente para que nazca ahí en el establo, en el pesebre, sino para que el Señor nazca en nuestros corazones. Y entonces en Colombia hacemos una meditación. Tenemos que alejarnos del pecado mortal para que cuando el Señor nazca no vayan a ser como allí aquel día en Belén, donde el Señor tiene que nacer en medio de animales. Y entonces ponemos un buey, entonces ponemos un burro, entonces ponemos algunas ovejas. Y hay gente que va mucho más allá, hay gente que pone dinosaurios y pone una cantidad de animales. Yo no sé qué animales vayamos a poner nosotros, pero tal vez esos animales, hermanos, hoy en día los podemos representar como los pecados que hay en nuestro corazón y que no son una morada digna para el nacimiento del Señor y tenemos que sacarlos de nuestra vida. Algunos padres espirituales se han atrevido a dibujar los pecados capitales como animales. Un ejemplo, yo me acuerdo del pecado de la lujuria, que es el cerdo. Es pintado como un cerdo. Ojalá que cuando el Señor nazca en nuestra vida, no encuentre nuestro lleno de animales, lleno de pecado, sino al contrario, que nosotros nos alejemos del pecado. Nos alejemos de esos pecados que nos atacan diariamente. No es una mentira ni un secreto para nada. Cómo nos ataca diariamente el pecado del alcoholismo. El mundo contemporáneo, como la mayoría de mamás que se acercan a pedirle oración a un misionero es: Padre, ore por mi hijo, o por mi hija, o por mi esposo, o por mi esposa, que está inmerso en el alcohol, que es un drogadicto, Padre, que es un desordenado sexual, Padre. Y esos son como los constantes que nos atacan a nosotros y no tenemos que abrirle el corazón porque se convierte en un establo. Y ahí no pueden hacer. Nuestro Señor ya nació allá porque le tocó hace más de 2000 años ahí en Belén, porque no hubo lugar para el Señor en las casas, como ustedes lo celebran en las posadas, ¿cierto? Que van de casa en casa tocando y no le abren al Señor, y entonces tiene que continuar la Virgen María y San José su camino hasta que el último día abren una casa para que nazca ahí el Señor. Ojalá que hoy que el Señor les está tocando a través de este congreso, a través de este retiro, ustedes no cierren su corazón al Señor, sino al contrario, ustedes abran el corazón al Señor y lo acepten en su vida. Aquí, para aceptar a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, para reconocerlo como Dios, como Salvador, como liberador, como sanador personal, yo tengo que hacer una clase de renuncias. Tengo que aprender a renunciar a aquello que no le da la gloria a Dios en mi vida. Y yo se los decía ayer, Santo Tomás de Aquino dice que el alma tiene 3 enemigos. Y tal vez, a veces lo pienso yo 2 veces para citar santos y teólogos. Pero vea qué interesante. Santo Tomás de Aquino, ¿sí me escucharon bien? ¿Me entienden? Santo Tomás de Aquino. Porque es que una vez yo dije que Santo Tomás de Aquino y entendieron que Aquino tomó más. No. Es Santo Tomás de Aquino. Me hago entender. Es un santo de la Edad Media, un teólogo excepcional, y dice que el alma tiene 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo.
Un enemigo que está dentro de nosotros. ¿Cómo se llama? Está alrededor nuestro. ¿Cómo se llama? El mundo. Enemigo que se llama el diablo. Vea qué interesante. Y a veces nos dejamos seducir por la carne, la concupiscencia, la irascibilidad, es decir, las inclinaciones que nos quedan por el pecado original hacia lo carnal o hacia lo visceral, dejando llevar por los sentidos, por los sentimientos, por las emociones, y entonces a veces nos dejamos llevar por el odio, la rabia, la ira, el rencor, y nos da el famoso complejo de la gansa. ¿Aquí hay gansos aquí? ¿Hay gansos o no? ¿Sí o no? ¿Sabe cuál es el complejo de la gansa? ¿Sabe qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza, le dice. Venganza, a veces nos dejamos llevar por la venganza. Entonces, si este me la hizo, yo también te la hago. Y si mi esposo me fue infiel, entonces yo lo voy a ser infiel. Y si mi esposa falló, entonces yo también le voy a fallar. Y si mi vecino me insultó, yo también voy a insultar. Y entonces tenemos ahí en el corazón el complejo de la gansa. Porque queremos vengarnos a toda hora. Esto se llama la irascibilidad. Dejarnos llevar por esa inclinación hacia los sentidos, los sentimientos, lo visceral la concupiscencia, arrastrar, seducir por lo carnal, por lo pecaminoso. Esos son los enemigos del alma a través de la carne. Y a veces le damos rienda suelta a la carne. Y eso era lo que el demonio quería con Jesús de Nazaret. Vea que cuando el Señor Jesucristo estaba ayunando, ¿cuántos días duró el Señor en ayuno? ¿Cuántos? 40. ¿Cuántos? 40. Y cuando tuvo el Señor cumplido los 40 días, buscando la voluntad del Padre, escuchando la voz de Dios, hablando con el Señor antes de iniciar su vida pública, que la suegra de Pedro, la hermana no sabe de Biblia. ¿Cómo que la suegra de Pedro? Bueno, casi apareció ¿quién? El diablo. La suegra no, el diablo. ¿Y qué le dijo el diablo a nuestro Señor Jesús? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? ¿Y por qué el diablo le dice que si eres hijo de Dios? Porque el Señor había acabado de salir del bautismo. Y en el bautismo el Padre dijo: este es mi hijo amado, escúchenlo. El diablo, dice San Ignacio de Antioquía, un padre de la iglesia, discípulo directo del apóstol San Juan, dice que frente a la encarnación del Hijo de Dios, todo fue oculto para el demonio. Por esa razón, cuando en el jardín, ¿qué pasó? La serpiente se acerca y ataca primero ¿a quién? A Eva. ¿Y por qué atacó primero a Eva? Porque dice Sor María Jesús de Ágreda, una mística concepcionista del siglo XVII, que el demonio creía que Eva era la Virgen María que él había visto allá en el cielo y por la cual había renegado, porque el diablo no acepta la unión entre Dios y la humanidad, no aceptó a la Virgen, no aceptó al Hijo de Dios hecho. Entonces reniega allá cuando el Señor le muestra su visión, la mujer que él había visto allá en el cielo, y entonces por eso la tienta primero. Y después tienta a Eva. ¿Qué pasa? Eva va a Adán y entra el pecado y la muerte al mundo. Y entonces Dios le pregunta a Eva: ¿qué hiciste? O Adán le pregunta a Dios le pregunta a Adán: ¿qué hiciste? ¿Y qué dice Adán? La mujer que me diste por mujer. Y Dios le pregunta a Eva: ¿qué hiciste? ¿Y qué responde Eva? Mi suegra. Digo, la serpiente, Señor, fue la que me tentó. Y entonces Dios maldice a la serpiente. Y entonces vea que cómo era la serpiente. Tenía patas, tenía manos y andaba. ¿Qué significa esto? Un dragón. ¿Un dragón? La serpiente del Génesis termina siendo el dragón del Apocalipsis.
Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Maldita entre los animales y te arrastrarás. Y entonces le tocó arrastrarse, y por eso la serpiente anda arrastrada, pero era un dragón, que fue la que tentó a Eva. ¿Y qué buscó el diablo en el jardín? Lo mismo que buscaba el diablo en el desierto. ¿Saben qué buscaba el diablo en el jardín y lo logró? Que el hombre quitara los oídos de la voz de Dios y lo pusiera en los oídos del enemigo, en la voz del enemigo. Dios salía a hablar con Adán y con Eva todos los días. Dios hablaba con ellos y les decía, mire, ponle nombre a este animalito, mira, esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto y haz aquello. Todo menos de aquel árbol, puede hacer esto, te daré dominio sobre todas las bestias, los animales. Dios hablaba con Adán y con Eva. ¿Y qué hizo el diablo? Sedujo a Eva y la llevó a que Eva quitara sus oídos de la voz de Dios y lo pusiera en la voz de ¿quién? Del enemigo. Mírenme aquí. Adán y Eva eran inmaculados. Inmaculados, ¿qué significa? Inmaculado, que no había pecado. Dios lo crea sin pecado. Adán y Eva eran inmortales. ¿Qué significa inmortal? Que no muere. Porque no existía el pecado ni la muerte. ¿Cuándo entra el pecado y la muerte al mundo? Cuando ellos desobedecen a Dios. ¿Y por qué desobedecieron a Dios? Por quitar sus oídos de la voz de Dios y ponerlas en el diablo. Y el diablo, vea que miente hasta diciendo la verdad. Porque ¿qué les dijo el diablo a Adán y Eva? Es que Dios sabe que si ustedes comen de este fruto, serán como dioses. Y perdónenme, lean el Salmo 8, léalo. Lo hiciste un poco inferior a los ángeles. El hombre era, podemos decirlo de esa manera, casi un Dios. Inmaculado, inmortal. Tenía esta relación con Dios. ¿Y qué le dijo el diablo? Serán como dioses. ¿Acaso no dice su ley que todo el que escucha la palabra de Dios son como dioses? Lo va a decir al Señor. Sin embargo, con esa mentira llevan a que quiten los oídos de la voz de Dios y lo ponga la voz del diablo. Y el diablo siempre que va a hablar es para traer calamidad. Por esa razón, gentecita hermosa, humilde y preciosa, mírenme aquí. Yo sé que es difícil verme a la cara, pero míreme. Cuando usted va donde un brujo, ¿qué es lo primero que el brujo le dice? Palabras de calamidad. Lo están trabajando. Le están haciendo brujería. Alguien le hizo algo. Y entonces la gentecita se asusta. ¿Y qué tengo que hacer? Pues una limpia. Tiene que limpiarse. Y entonces la gentecita hace todo lo que el brujo le dice. ¿Por qué? Porque el diablo siempre va a meter calamidad. Y vea que el diablo es tan mentiroso que ¿qué le va a decir a usted? El que lo está embrujando es un familiar. El que lo está embrujando es su suegra. Bueno, a veces no es tan mentira, ¿no? Pero el que lo está embrujando es su suegra, o un primo suyo, o un familiar suyo, y usted tiene que defenderse. Y la pobre gentecita dice que por defenderse, el brujo la manda a hacerle brujería a la familia. Y al otro, la brujería lo daña, vuelve donde el brujo y el brujo le dice lo mismo, y al final termina la familia haciéndose brujería unos con otros. ¿Saben por qué? Porque el diablo siempre va a meter división. El diablo siempre va a meter la mentira. Ahí está el cohecho. El diablo siempre va a hablar cosas negativas y va a llevar a la gente siempre a la ruina, a la miseria, a la enfermedad, a la pelea. Y entonces, ¿qué quería el diablo en el desierto? El diablo en el desierto quería que Jesucristo quitara los oídos de la voz del Padre y los pusiera en la voz del demonio. Por eso vea qué interesante la tentación. El Señor tenía hambre. Y cuando uno tiene hambre, ¿le da ganas de qué? De comer. ¿Y tener ganas de comer es pecado? No, no es pecado. ¿Tener ganas de comer después de 40 días sin comer es pecado? No, aún peor. Pero ¿sabe qué le dijo el diablo? Si eres hijo de Dios, porque se enteró cuando el Padre lo dijo en el bautismo. Si eres hijo de Dios,
ordena a estas piedras que se conviertan en, pero no le dijo come. Lea la Biblia. No le dijo come. ¿Qué tenía el Señor? Hambre. ¿Y qué le dijo el diablo? Que se conviertan en panes. Pero no le dijo come. ¿Por qué? Porque esa es la tentación. ¿De qué tiene deseo tu cuerpo? ¿Qué te está pidiendo tu carne? Tal vez te está pidiendo alcohol. Pues el diablo te va a decir, bebe. ¿Qué es un traguito de mezcal? ¡Toma! ¿Tienes ganas de fumar? ¿Qué es un cachito de marihuana? ¡Dale! ¿Qué tienes ganas de matar? Mata, pelea, dale rienda suelta a tu carne. ¿Ustedes no se acuerdan de esa canción que es la Macarena? Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo te da alegría, cosa buena. ¿Sí o no? Eso es lo que el diablo te dice. ¿Tienes ganas de pecar? Pues dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo va a darle alegría y cosa buena. Esto es lo que el diablo te está diciendo. Quita los oídos de la voz de hagas, no tomes, no te drogues, no adulteres, no forniques, no vayas donde los brujos. Pero el diablo te va a decir, ¿pero qué es una vez? El diablo te va a decir, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. El diablo te va a decir, pero si vas a quedar limpio. ¿Qué es una limpia? ¿Qué es pasarse un huevo por encima? ¿Qué es cargar un amuletico? Algo tan chiquito, cárgalo. Ahí te va a decir el demonio. Y entonces viene esa figura que nos enseñaban a los antiguos, a los que somos viejitos, nos enseñaban que en el hombro izquierdo se paraba el diablo y en el derecho el ángel de la guarda. Y entonces el ángel de la guarda te dice, mira, no peques, por favor, no lo hagas. Y el diablo te va a decir, hazlo, hazlo, hazlo. Pero al final el que va a decidir qué hacer eres tú. Eres tú el que decide si vas donde los brujos después de este congreso. Eres tú el que decide si botas el amuleto. Eres tú el que decide si sales aquí a darle alegría a tu vida, Macarena, o sencillamente usted se consagra al Señor y en lugar de darle rienda suelta a su cuerpo, a su carne, viene y se alimenta de Jesús en la Eucaristía. Amén. Fuertes aplausos al Señor por su amor y su misericordia. Otro enemigo que tenemos es el mundo que nos rodea. El mundo que nos rodea, la carne que nos oprime, el mundo que nos rodea y el diablo que nos odia. El mundo. Vea que existió un científico alemán llamado Albert Einstein. Y Albert Einstein dijo una frase que a mí me gusta. ¿Cómo quieres cambiar si siempre haces lo mismo? ¿Cómo quieres tener resultados diferentes si siempre terminas con las mismas costumbres? Mírenme aquí. Hay gente que quiere cambiar de vida. Padre, yo quiero dejar de tomar, de darle rienda a la carne, pero no lo puedo hacer. La pregunta es, ¿y con quién te estás rodeando? Porque si tú eres un alcohólico, gente alcohólica, de gente borracha, vas a terminar borracho. Es donde los brujos, las brujas, a la limpia, y te rodeas de gente que cree en eso, pues te van a dar el consejo de que vayas donde está el Señor, a donde está el Señor, para que te limpies y al final del día vas a terminar yendo. Si tú eres una persona que te gusta robar, pero te rodeas de ladrones, de gente que viva en ese mundo, pues vas a terminar robando. Si tú eres una persona que peca porque trabajas vendiendo droga, con el narco, con tal o X o Y grupo, y solamente te rodeas con ellos y de ellos, vas a terminar haciendo lo mismo. Entonces, si usted quiere cambiar de vida, míreme aquí. La sanación interior. Pero tiene dos pasos. El primer paso para la sanación interior es alejarme de las personas que me causen daño y prometer orar por ellas.
Porque usted no puede cambiar si usted no cambia su mundo en el cual usted se mueve. Dicen que en las amistades no obligan a nadie, pero sí dañan las buenas costumbres. Las malas amistades, decía mi mamá, dañan las buenas costumbres. Las malas amistades dañan las buenas costumbres. Rodea de gente que lo lleva a X o Y situación, va a terminar haciendo usted lo mismo. El primer paso para una verdadera sanación interior es alejarme de la gente que me hace daño. Es más, dice, haga una lista de las 5 personas que más daño le causen y trate de alejarse de ellas, prometiendo que va a orar por ellas. Alejarse de la persona que lo lleva al alcohol. Ay, padre, pero es mi compadre. Yo no puedo decir, órale, compadre. Tengo que alejarme de ti, como el borracho, ¿no? Que le dice, órale, compadre. Yo viéndolo bien, compadre, usted es igualito a mi suegra, compadre. Le dice, ¿cómo así, compadre? Dice, sí, compadre, si no fuera por el bigote, usted sería como hermano gemelo, compadre. Compadre, pero yo no tengo bigote. No, usted no, pero mi suegra sí, compadre. Mírenme aquí. Usted dice, órale, compadre, quiero dejar de tomar. Y el compadre, pues venga, celebremos por esa decisión, compadre. Y terminan tomando. Aléjese de las 5 personas que más mal le causen y comprométase a orar por ellas. El segundo paso es hacer una lista de los 5 hábitos que a usted más le cuesten dejar. El alcohol, la droga, la mentira, el odio, no lo sé, podemos hacer una lista bastante larga. Es decidir de corazón personal, perdonar a aquel que me ha dañado, aquel que me ha odiado, aquel que me ha hecho mal. Y son pasos de la sanación interior. ¿Qué significa esto? Para yo no dejarme consumir por el mundo. ¿Qué significa el mundo? El mundo es esa de la edificación del reino de los cielos en el corazón de los hombres. Se lo repito. ¿Qué es el mundo? Es esa maquinaria satánica que pelea en contra del reino de Dios y de la edificación. Esto es el mundo. Y utiliza personas, situaciones y acontecimientos para alejarnos de Dios. El mundo que nos rodea. Tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues aprender a rodearme de gente que me dé y no de gente que me quite. Porque vea que el diablo puede utilizar la carne o el mundo para alejarme de Dios. De hecho, vea, mírenme aquí. Cuando la Biblia habla de demonios que atacan a través del mundo, se llama espíritu inmundo. Y cuando habla de demonios que atacan a través de la carne, se llama espíritus impuros. La palabra impuro viene de una palabra porneia, de la cual deriva la palabra porno, que no es muy desconocida para este mundo contemporáneo. Porneia traduce como impureza. ¿Qué es la porneia? La impureza. Y ataca el diablo la carne, la impureza, para alejarnos del Señor. Comete el error de consumir esta pornografía. ¿Y qué es lo que hace? Dejar entrar la porneia, la impureza a través de los ojos, a través del oído, y bajarla directamente al corazón, y entonces crea sentimientos, emociones diferentes a la misericordia de Dios. La porneia, pues termina pecando de una manera terrible y no puede ni rezar, no puede buscar del Señor. Y dice, Padre, ¿por qué? Porque está usted dejando entrar el diablo a través de sus sentidos, sus sentimientos, sus emociones, las facultades del alma, Santo Tomás de Aquino, la inteligencia, la memoria y la voluntad. Son atacadas por eso. Pero el mundo también. El mundo, las facultades del alma, inteligencia, memoria y voluntad. Ya la gente no tiene voluntad para decir que no. Ya la gente en su inteligencia solamente piensa en el pecado, y en la memoria, sus recuerdos, solamente viene el pecado, y tenemos entonces que cortar con eso, alejarnos de Dios. 2 enemigos terribles, la carne y el mundo.
Pero hay un enemigo que también es terrible, que es el diablo. El diablo nos odia. Y nos odia aquí en este mundo. Y nos quiere hacer el mal aquí en este mundo. Y si le es posible, allá en la vida eterna, si nos condenamos aquí ya en vida, vamos a vivir con él en el infierno. Ustedes son campesinos y yo también. Viven en el campo, yo también. Y hay un santo que yo quiero mucho, San Alfonso María Ligorio, el santo patrono de los padres redentoristas. Y él hacía su misión en el campo con campesinos. Y estaba hablando acerca de la vida eterna. Y entonces le preguntaron que en dónde vamos a vivir la vida eterna. Y San Alfonso escogió un ejemplo que a mí me encanta. Escogió un árbol. Un árbol. Imagínense en un árbol. Y entonces les pregunta San Alfonso a los campesinos, ¿hacia qué lado cae el árbol? ¿Hacia qué lado cae el árbol? ¿Y qué respondieron los campesinos? Pues hacia el lado en que está inclinado. Si el árbol está inclinado a la derecha, ¿a dónde va a caer? A la derecha. Y si el árbol está inclinado a la izquierda, ¿para dónde va a caer? Pues para la izquierda. Lo mismo dijo San Alfonso. Ustedes vivirán la eternidad hasta donde se han inclinado. Hay gente que no solamente hace la primera comunión, sino que hace la última comunión. Porque comulgan una vez y ya no vuelven a la iglesia. Y le pasa lo del cura, mírenme aquí, el cura que tenía murciélagos allá en el campanario de la iglesia. Y entonces tenía murciélagos, este cura le echaba veneno y le ponía una cosa y le ponía la otra cosa y no se iban. Y entonces un fiel le dijo, padre, ¿y por qué no los bautiza? Digo, ¿cómo así que los bautiza? Y yo, sí, porque en la iglesia católica usted bautiza a la gente y nunca vuelve. La gente entra 2 veces a misa y las 2 veces van alzados. Una vez cuando lo bautizan y la otra vez cuando los van a enterrar en un cajón. Hay gente, como les digo, no solamente hace la primera comunión, sino la última comunión. Va y como que no vuelve a la iglesia. Ojalá que nosotros nos inclináramos hacia Dios. Nos enamoráramos de Dios, de las cosas santas. Le pidiéramos a Dios lo que se conoce como el don de la piedad. La piedad es sentir un amor cariñoso y bondadoso hacia Dios y hacia las cosas sagradas. Y a veces, porque ustedes saludan al Padre con un respeto, le besan la mano al cura, agachan la cabecita para que el cura bendiga sus vidas. ¡Qué bonito esto! Pero solamente lo podemos nosotros demostrar con Dios. Y qué bonito llevar un rosario con piedad sobre nosotros, una cruz, una imagen de la Virgen María, porque es un amor cariñoso, bondadoso hacia Dios y hacia las cosas santas. Religiosidad popular bastante marcada. Yo soy un cura piadoso que me encanta la piedad, los rosarios y mis imágenes y los sacramentales. Pero eso no exime acercarnos a Dios, enamorarnos del Señor, tener hambre de Dios, tener sed de Dios, pensar que verdaderamente sin la Eucaristía yo no podría vivir. Y para yo recibir a Jesús en la Eucaristía, entonces yo sé que soy pecador y tengo que ir a la confesión. Y la confesión, dijo el Papa San Juan Pablo II, en uno de los consejos más grandes que un Papa le pueda dar a la Iglesia Católica, un católico comprometido. La confesión tiene que ser asidua, gradual, mínimo una vez al mes, pero si se puede confesar más sería mejor, porque pecamos todos los días de pensamiento, palabra, obra y omisión. Pecamos con lo que pensamos, decimos, con lo que hacemos y muchas veces con lo que dejamos de hacer. Entonces tenemos que acudir al sacramento de la confesión para que el Señor nos perdone y poder acceder al sacramento de la Eucaristía, de la comunión, de la común unión, hacerme uno con Dios, que Dios entre a mi vida y que Dios haga como yo. Porque dice la química y la biología que la sustancia mayor absorbe la sustancia menor. A mí una señora me trajo aquí 1 libra, 1 kilo de
Frijoles, decimos los colombianos, frijoles, dicen los nicaragüenses. Y entonces cuando yo llegue allá a Querétaro, y yo soy todo un chef, sé cocinar extraordinariamente, a mí se me quema un agua cuando la estoy calentando, pero digamos que la señora o la persona que va a cocinar estos frijoles los cocinan y nos los va a dar. Cuando yo me como los frijoles, yo no me hago un frijol, ¿o sí? ¿O sí? Porque esto decían los filósofos, el hombre es lo que come, entonces usted come cerdo, entonces usted es un... ¿No? Eso decían los filósofos, el hombre es lo que come. A mí me dijo un profesor en la universidad, el hombre es lo que come, Bernardo, come burro. Yo no, profe, parece burro. ¿No entiendes? A estudiar. Decían los filósofos, el hombre es lo que come. Vea qué bonito esto, porque si yo como un frijol, yo no me hago frijol, pero el frijol, yo no sé qué tendrá, proteínas, vitaminas, minerales, no lo sé, pero entonces yo absorbo el frijol y me alimento. Y si dejo de comer, entonces, pues, ¿qué pasa? Pues no voy a absorber y me muero de hambre. ¿Me hago entender o no? Como la gente que come carne, entonces absorbe la carne, come lechuga, absorbe la lechuga, come lo que sea, lo absorbe. ¿Me hago entender o no? Pero cuando usted come la Eucaristía, ¿usted absorbe la Eucaristía? No. Porque ¿quién es la sustancia mayor? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es más grande? ¿Usted o Dios? No los escuché. ¿Quién es más grande? ¿Usted o Dios? Por última vez, ¿quién es más grande? ¿Usted o Dios? Y si usted come la Eucaristía, entonces ¿quién lo absorbe a usted? ¿Quién? ¡Dios! Por eso dijo Santa Teresa de Ávila, entre más Dios como, más de Dios soy. Y por eso dice San Pablo en Romanos en el capítulo 12, que nosotros tenemos que ser hostias vivas, agradables, sacrificio agradable para Dios. Y entonces si yo quiero verdaderamente parecerme a Jesús, verdaderamente quiero tener los sentimientos que tuvo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5, tenga los sentimientos que tuvo Jesús. Efesios 4:13, crezcan a la altura del hombre perfecto, Jesús de Nazaret. Yo tengo que alimentarme de Dios, porque entre más Dios como, más de Dios soy. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret, por su amor y su misericordia. Tengo que enamorarme de Jesús. Tengo que conocer a Jesús. Y no hay otra manera de hacerlo sino a través de la Santa Iglesia Católica. Nosotros no podemos, hermanos, ir a los cultos protestantes. ¿Y por qué no podemos ir a los cultos protestantes? Mírenme aquí. ¿Son malos los hermanos cristianos no católicos? No. Hay gente muy buena y muy santa. Yo les voy a contar un testimonio. A mí, una vez me llevaron a un culto de un pastor muy conocido en Estados Unidos. Kim se llamaba este pastor, o se llama, un hombre que yo, desde que nací en cuna evangélica protestante, yo vengo de las asambleas de Dios y de los pentecostales de Colombia, yo quería conocer a ese hombre. Y yo fui a conocer allá, eso sí quedé gringo porque todo era inglés, eso fue una cosa terrible. Pero allí había un pastor evangélico sentado, que a mí ese pastor me miró, y es hasta el día de hoy, que yo no olvido la mirada de ese hombre. Una mirada profunda, una mirada limpia, una mirada santa, una cosa impresionante. Allá hay gente muy buena, muy buena, muy buena. Pero ¿cuál es el error que cometen nuestros hermanos cristianos no católicos? Que ellos crecen como un cuerpo deforme. ¿Qué significa crecer como un cuerpo deforme? Es como si yo llegara aquí con una cabeza así toda grandotota. Ustedes dirían, bueno, la nariz, la señora se burla de mi nariz. La nariz es normal, no. La cabeza. Una cabeza así grandotota, ustedes, o un brazo más grande que el otro. Ustedes que, uy, va a decir qué le pasó al padre, o un pie así todo grandotote, o una oreja así grandotote. Uy, padre, estas orejas tan grandes, para escucharte mejor. ¿Me hago entender o no? Alimentan solamente algunas cosas, la alabanza, uy, qué bonito como alaban.
Uy, tiene unos ministerios de alabanza tremendos. Allá esos guitarristas, esos llorar esa guitarra y esos bajistas, y ¡wow! ¡Qué locura! Pero el resto lo dejan morir. Ese es el problema de escuchar la música cristiana no católica demasiado. Yo no tengo nada contra la música cristiana no católica, no tengo nada. Pero cuando usted solamente escucha, como no le cantan a la Virgen, entonces a usted se le muere el amor a la Virgen. Se llama muerte por inanición, se llama eso. Es como si usted amarrara un brazo aquí un año entero sin moverlo. Suéltelo y muévalo a ver si puede. Órgano que no se utiliza, se atrofia. ¿Sí me hago entender o no? Por eso la gentecita que está en silla de ruedas tiene las piernitas un poco delgaditas. Yo anduve en silla de ruedas casi 2 años porque me dejó inválido una hernia. Y yo sentí que a mí las piernas se me estaban adelgazando. No podía hacer ejercicio, no la podía ejercitar. Y entonces cada vez eran más menguadas, más reducidas. Lo mismo sucede cuando usted, digámoslo, no escucha sobre la Eucaristía. A usted se le muere el amor por la Eucaristía. Sobre la iglesia, a usted se le muere el amor por la iglesia. Sobre la Virgen, a usted se le muere el amor por la Virgen. Sobre los sacramentos, se le muere el amor por los sacramentos. Crece un amor muy bonito por alabar y bendecir al Señor, pero hasta ahí llega. ¿Me hago entender o no? Porque todas las verdades de fe las matan y se nos muere verdaderamente el amor a lo más importante. Lo más importante es la misa. Vea que dicen los santos, que una misa vale más que todas las oraciones de todos los santos, de todos los siglos en la iglesia. Una sola misa, porque en la misa se hace presente el verdadero Dios, Jesús de Nazaret. Y entonces para yo poder renunciar a la carne, el mundo y al diablo, tengo que convencerme de que tengo que enamorarme de Dios. Tengo que pedirle a Dios el don de la piedad, amar a Jesús, conocerlo en la Eucaristía, conocerlo en los sacramentos, conocerlo en la iglesia, conocerlo a través del corazón de la Virgen, conocerlo por la intercesión de los santos, porque en la iglesia católica todo lo que se hace es por amor a Jesús. ¿Y por qué tenemos los santos? Por amor a Jesús. No porque seamos idólatras, no, sino que son ejemplos, testimonios de personas que amaron a Jesús y nosotros también lo podemos amar. Ustedes tienen aquí muchos santos, entre otros a San Juan Diego. Y entonces vemos a San Juan Diego, una persona indígena, humilde, la cual recibió la manifestación de Dios a través de la Virgen, un mensaje de salvación por el mundo, y entonces nosotros lo respetamos porque fue el escogido por Dios. No lo adoramos porque no somos idólatras. Solamente lo respetamos y lo tenemos como modelo porque amó a Dios y a la Virgen. Hay un santo con el nombre más bonito que hay en la iglesia católica y nadie lo podrá superar. San Bernardo se llama. Y entonces este santo amó a la Virgen, amó a Jesús y es un modelo para todos. Amamos a los santos porque amaron a Jesús. ¿Por qué amamos a la Virgen? Porque ama a Jesús. ¿Por qué amamos a San José? Porque amó a Jesús y ama a Jesús. ¿Por qué amamos a la iglesia? Porque nos lleva a Jesús. Porque nos los dejó Jesús. ¿Por qué amamos la Eucaristía? Porque ahí está Jesús. Todo lo que en la iglesia católica lo hacemos en orientación hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquello que nos robe a nosotros, a Jesús, tenemos que decirle que no. Si la carne nos roba a Jesús, adiós, pecados de la carne. Si el mundo nos roba a Jesús, adiós, pecados del mundo. Si el diablo nos roba a Jesús, adiós, pecados del mundo. Hay que renunciar a la carne, del mundo y del diablo para aceptar a Jesús y reconocerlo como nuestro Dios y como nuestro Salvador personal. Amén. Fuerte ese aplauso a Jesús.